Buenas noches a todos, a todas. Seré muy breve porque ando en carretera, no vaya yo a perder la señal. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Tenemos en esta ocasión la presentación de la idea del trabajo terminal de Pamela Yanín López y Gerardo Hernández. Entonces, pues sin más, les doy la palabra y Casiel nos va a ayudar a regular la sesión en las preguntas si yo perdiera la señal. Muy bien. Gracias, Pedro. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por entrar a esta sesión extemporánea, digamos. Entendemos las inconveniencias que ello pueda causar. Y bueno, la presentación de nuestro trabajo creo que será breve. El tema de este trabajo es metodologías para la sistematización de las acciones comunitarias. El propósito de este trabajo o la motivación que nos tomó para hacer este trabajo es que en las diversas experiencias que hemos tenido con compañeros, compañeras de otras organizaciones, incluso en otros países, nos hemos dado cuenta que hay procesos sociales de los que muchas veces las organizaciones hemos sido protagonistas y hemos provocado profundas transformaciones sociales que han llegado pues, a dimensiones pues, superiores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el proceso de la Revolución Cubana, el proceso de la Revolución Ciudadana en Venezuela, entre otros procesos, ¿no? Y digo, bueno, ahí como por poner un ejemplo, pero bueno, están muchos otros en muchos otros países, en Perú, en Chile, en Ecuador. Y bueno, en todos estos procesos o en todas estas acciones, las organizaciones son protagonistas. Pero cuando en general se dice el movimiento social o cuando se habla de las organizaciones sociales, como que se mete a todos en un mismo costal y no se mira la dimensión del actuar y de las dinámicas que estos pueden llegar o que podemos llegar a generar. En ese sentido, consideramos que hay como un elemento que a lo mejor en todas estas prácticas sociales, pues puede llegar a ser como, no sé, no quiero decirlo como un punto débil, pero más o menos, que es la falta de sistematización o de la relatoría de esos procesos sociales. Y la sistematización entendida como una forma de generación de conocimientos, ¿no? No solamente de registro de las vivencias, sino de generación de conocimientos dialécticos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la motivación de este trabajo que, bueno, estamos en proceso de elaboración. Y bueno, les queremos compartir un poco la justificación de este trabajo que hemos elaborado y que, bueno, creemos que en ella se esboza un poco más los objetivos y las características del trabajo. Sí, buenas noches a todos y a todas. Esta intención, la intención que tenemos de generar una metodología que cambie el tejido, que cambie el relato de la historia, es porque también las organizaciones sociales encuentran su quehacer en la práctica y muchas veces está ahí dislocado con la teoría. Eso que crea que se diluya a través de la historia el relato que van generando las propias organizaciones sociales con su actuar. Se diluye y que, como ya bien lo dicen, al no conocer nuestra historia ni nuestros procesos, tendemos a repetir ya sean errores o a volver a los caminos de este quehacer, ¿no? Que es, en este sentido, luchar por el buen vivir. Y bueno, voy a darle lectura para no alargarnos muchísimo. De lo viejo a lo nuevo, de lo clásico a lo contemporáneo, de la era de la información a los tiempos pandémicos, no cabe duda que históricamente los movimientos sociales han atravesado crisis
y la mayoría de las veces protagonizado una serie de importantes coyunturas que han determinado grandes y profundos cambios de la realidad social, política, cultural y económica. En este sentido, su existencia y variadas formas de acción y organización han obligado, motivado a las ciencias sociales a redefinir las teorías y las herramientas metodológicas que se utilizan para observar estos movimientos, estudiarlos y comprenderlos. En el espectro coloquial del entendimiento humano, a los movimientos sociales se les considera como actores unificados cuyo quehacer responde casi exclusivamente al terreno de lo empírico, dando por sentado la existencia de valores, intenciones y fines. Así la ideología de los líderes o la caracterización que hace el observador forastero, o sea, la mirada desde afuera, se convierte en la verdadera realidad de ese movimiento. Sin embargo, la realidad que vivimos al interior de los movimientos sociales exige poner en cuestión ese dato, indagar la unidad empírica para descubrir su complejidad. Sin embargo, la realidad que vivimos al interior de ellos exige poner en cuestión ese dato de que somos un todo unificado e indagar la unidad empírica para descubrir que a su complejidad subyacen una pluralidad de elementos analíticos, orientaciones, significados, relaciones y pautas culturales que convergen en ese mismo fenómeno. Cualquier investigación sobre la formación del actor colectivo debería tener en cuenta su naturaleza diversa y compleja como criterio fundamental. Lo que es empíricamente referido como movimiento y tratado por conveniencia de observación y descripción como una unidad, en realidad contiene una amplia gama de procesos sociales, actores y actoras y formas de acción. El problema entonces, tanto para la política como para la teoría, es comprender cómo y por qué se logran conjuntar estos procesos. El objetivo fundamental de esta investigación es revisar diversas metodologías de investigación de las ciencias sociales y proponer un enfoque transdisciplinario que permita conocer dentro y fuera de las unidades de acción colectiva que yacen detrás. ¿Qué yace? Lo que yace. Ah, sí, claro, que yace detrás de del movimiento. Identificar en su interior el repertorio de componentes y significados que le dan vida e indagar sobre la dialéctica de su existencia. Asimismo, pretendemos contribuir a la deconstrucción de nociones hegemónicas que pueden ser históricas, académicas, epistemológicas, comunicacionales, etcétera, cuya determinación para nombrarnos como movimiento social o movimiento de masas, como hemos dicho, diluye el hecho de que somos entidades vivas, en constante cambio o dialécticas que se tejen desde diversos ejes, en diversos contextos y que atraviesan todos los planos de acción humana, desde lo más profundo del ser individual hasta la acción colectiva. Y en este punto consideramos importante hacer un paréntesis de corte reivindicativo o de doble reivindicación, porque si bien cambiar el término de movimiento social por el de acción colectiva es ya una primera reivindicación que se ha hecho desde las ciencias sociales para enfatizar la necesidad de estudiar estos fenómenos sin los efectos diluyentes de la tendencia masificadora, que es el discurso hegemónico, creemos que el término acción comunitaria constituye una doble reivindicación, pues agrega la lente de la comunalidad como piso político indispensable para las motivaciones de toda acción colectiva que pretenda, como pretendemos, ser verdaderamente transformadora. En ese sentido, cuando para los fines de este trabajo hablamos de acción comunitaria, no solo enfatizamos el carácter colectivo de las motivaciones de organización y lucha que se viven al interior del movimiento que encauzamos, sino que nombramos la utopía del bien común como horizonte ético-político para dar sentido al mundo, a la realidad, a lo social, a la vida y a la humanidad. Por otra parte, la sistematización de experiencias, práctica investigativa, que sobre todo en nuestra América se ha desarrollado y diversificado aceleradamente, constituye una interpretación crítica de experiencias que a partir de su ordenamiento
y reconstrucción explica la dinámica, las lógicas, motivaciones y los factores que intervienen en los procesos sociales. Si en este contexto entendemos las acciones comunitarias como redes sociales cuyo elemento aglutinador es una comunidad de valores, una identidad, que se constituye a partir de la interacción de los individuos dentro de un sistema social, político, económico, cultural, religioso, etcétera, que está continuamente sujeto a tensiones multicasuales, causales, que determinan y modifican las condiciones materiales. Comprendemos entonces que es un deber indispensable el ejercicio dialéctico de detenerse a mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar nuestra acción de lucha y generar nuevo conocimiento que nos permita transformar la realidad. La sistematización vista de esta manera da cuenta de las 3 R: revisar, rectificar y reimpulsar, para buscar errores y aciertos, ponerlos en una balanza para fortalecer el camino de la transformación y la construcción de la patria socialista. Por ello, lo esencial de la sistematización de experiencias reside en que se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica de la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y el ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia para extraer aprendizajes y compartirlos. Es así que otro de los objetivos que motivan la elaboración de este trabajo es construir una propuesta metodológica con enfoques transdisciplinarios para la sistematización de acciones comunitarias, la cual trascienda la simple recuperación de la historia del pasado, la narración o la documentación de datos e informaciones aisladas y en su lugar constituya un relato de experiencias cuyo enfoque hermenéutico y deconstructivo permita la interpretación crítica de los procesos sociales que vivenciamos o protagonizamos, al tiempo que contribuye a la evolución y el fortalecimiento de nuestras propias prácticas. Finalmente, es importante destacar que la pretensión de este trabajo no es hegemonizar una nueva versión de la historia o universalizar una única ruta para la práctica de la acción comunitaria, sino tratar de proveer herramientas que permitan desde nuestras prácticas diversas de lo comunitario, responder a las necesidades que determinan los procesos sociales que nos involucran. Es decir, los objetivos que nos hemos trazado para elaborar este proyecto, como les decía, o sea, una de las motivaciones es mirar que muchas veces nuestras organizaciones, nuestras propias dinámicas de lucha y resistencia, independientemente de cuál sea el territorio geográfico o temporal en el que estemos luchando, necesitan de relatarse desde dentro, porque el relato hegemónico que hay desde afuera sobre las acciones comunitarias o las acciones colectivas tiende a masificar nuestras acciones. Y eso diluye las diversas voces, las propias tensiones, las contradicciones y la propia dialéctica de la existencia de nuestras organizaciones y de los procesos sociales de transformación en los que se ven inmersas nuestras organizaciones. Entonces, en ese sentido, y creo que este proyecto pretende proveer también como ciertas herramientas que permitan hacer una resistencia histórica, epistemológica, de nuestras propias prácticas comunitarias, ¿no? Y justamente ese es el objetivo general, que, bueno, es lo que seguía, proponer una metodología transdisciplinaria para la sistematización de la acción comunitaria. Cuando hablamos de una metodología transdisciplinaria, nos referimos no solamente a lo que decíamos, no solamente a la propia relatoría de lo que hacemos cada determinado tiempo o a diario, sino tratar de establecer diversas pues técnicas y perspectivas o enfoques para la relatoría o para la sistematización de nuestro quehacer como parte de organizaciones que están inmersas en procesos sociales de lucha y de resistencia que son históricos y que son trascendentales y que muchas veces son parteaguas para la historia de la humanidad.
Entonces, cuando hablamos de lo transdisciplinario, lo entendemos no solamente como un enfoque a lo mejor antropológico o sociológico. Nuestra formación es de comunicólogos. Entonces, entendemos que también desde, por ejemplo, desde la comunicación existen también diversas herramientas que contribuyen a hacer o a enriquecer esa sistematización o esos relatos que otro de los objetivos al hacer este trabajo es que las relatorías pasen de ser individuales a ser colectivas. Entonces, a través de la entrevista, a través de la crónica, por ejemplo, a través de diversas herramientas del ejercicio periodístico, poder contribuir a la escritura de la sistematización de nuestras organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por eso decimos que es buscamos proponer una metodología transdisciplinaria que se fortalezca o que se constituya a partir de herramientas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y quizá otras ciencias, pues bueno, más exactas, como por ejemplo la biología, ¿no? Que suele valerse del diario de campo para sus procesos de investigación, ¿no? Entonces, proponemos justamente eso. Nuestra propuesta, digo que todavía no está como enteramente articulada y en eso estamos como un poco en el proceso de construcción, es que sea la elaboración de un diario y un diario que contenga diversos elementos, como decíamos, de diversas ciencias sociales, establecerlo como un diario personal, un diario de campo, un diario de organización, con el objetivo de que eventualmente los diarios personales se puedan colectivizar y entonces se democratice la construcción del conocimiento en colectividad, ¿no? Y que no solamente sea una construcción vertical de arriba para abajo, sino una construcción horizontal del conocimiento a partir de el retomar experiencias, vivencias personales, ¿no? Entonces, y decíamos justamente, a partir del retrato de las vivencias desde la relación intrapersonal, o sea, el diálogo con uno o con una misma, hasta el diálogo en lo colectivo, ¿no? Que ese diario, que esa metodología de sistematización pueda contener todos esos espectros, ¿no? Y enfoques. Así es. Bueno, yo también quisiera mencionar que lo transdisciplinario es muy importante porque dentro de esta sistematización tenemos que abarcar diferentes puntos. Por ejemplo, hay una propuesta de que sea un diario, pero como no tratamos tampoco de imponer una metodología que sea universal y que sea como única y cuadrada, hegemónica, hay un proceso para que dentro de esta organización, de este movimiento social, puedan diseñar su propio proyecto para poder sistematizar. Ya puede ser a través de la crónica, puede ser a través de diarios colectivos. Es importante también no dejar de lado esta perspectiva transdisciplinaria porque hemos encontrado como varios puntos. El diseño primero del proyecto, que sería eso que les comentaba. Luego, ya que se hizo el proyecto, se analizan el proceso. En esta parte lo que va a suceder es que se va a descomponer el proceso que vivió la organización, que vivió el movimiento, el quehacer, y se van a establecer el próximo parámetro que es, interpretar el proceso en el siguiente punto, que es explicar cómo se vivió, sacando contenidos y se va a generar una interpretación. Por eso es importante ver que las ciencias sociales nos pueden ayudar a través de la psicología, a través de la comunicación, a través de el análisis del discurso o el análisis de contenido, de la hermenéutica. Entonces, bueno, la búsqueda que hacemos con este trabajo justamente es eso, es integrar diversas herramientas y procesos que puedan al final ser retomados en nuestros territorios, en nuestras propias dinámicas, por nuestras propias organizaciones, para
acomodarse justamente a esas lógicas o a esas dinámicas. Es decir, cuando decimos que no tratamos de hacer ahora una nueva universalización de la metodología, es porque consideramos que, bueno, nosotros haremos una propuesta, pero que esta tiene finalmente que adaptarse a la dinámica de las organizaciones y de los procesos sociales. Porque de la misma manera como nosotros podemos proponer un diario escrito, por ejemplo, existen también otras plataformas y existen otros soportes que tal vez sean mucho más viables dependiendo a lo mejor del lugar o del territorio o del espacio temporal en el que estemos, por ejemplo, los audiovisuales, ¿no? O los diarios digitales y demás, ¿no? Entonces, desde luego que, bueno, es una propuesta que está en construcción, que es muy laboriosa, pero que finalmente no queremos como desistir en el intento de hacer esa propuesta porque sí consideramos, y reitero, que es fundamental que que hagamos una revisión crítica y autocrítica de los procesos de transformación en los que participamos desde nuestros territorios, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el de justamente hacer una revisión histórica, pero histórica de los tiempos pasados e histórica del presente también, con el objetivo de mirar de dónde venimos, quiénes somos, pero esta revisión tiene que ser constante, ¿no? Porque, o sea, justamente como somos entidades vivas y estamos en cambio constante, esa revisión tiene que ser constante. Entonces, consideramos que este tiene que ser un ejercicio permanente y que desde luego tiene que tratar de orientar nuestras acciones prácticas, ¿no? Y de alguna manera también, pues, ¿cómo decirlo? Como abolir esta idea de que solamente se puede hacer conocimiento desde la academia o desde las instancias de poder hegemónicas, ¿no? Cualesquiera que éstas sean. La realidad es que las organizaciones y las acciones comunitarias son creadoras de conocimiento. Lo que pasa es que este conocimiento se ha diluido a través de las estructuras dominantes de poder, en este caso a lo mejor académicas, ¿no? Pero bueno, pueden ser otras, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos ese es como el trabajo en el que, bueno, el proyecto en el que estamos trabajando. Pues aquí solo mencionarles que dentro de este proyecto planteamos diferentes métodos de sistematización. Bueno, es un solo método de sistematización que se apoya en diferentes recursos comunicativos y periodísticos, pero nos encontramos con una problemática porque cuando nosotros hacemos el enunciamiento de que queremos hacer un nuevo relato de la historia, tenemos que poner énfasis no solamente en el modo en el que vamos a sistematizar, sino también cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a abrir a los otros miembros del movimiento o a miembros de otros movimientos. ¿Cómo lo vamos a exponer y cómo lo vamos a divulgar? Esta sistematización tiene que tener otro proceso para que pueda ser divulgado. Eso también es importante mencionar. Porque entra en juego ya procesos de comunicación en donde sí nos podemos valer de un informe escrito, pero también nos podemos utilizar de recursos como, pueden ser hasta novedosos, como el teatro, el video, ahora con las nuevas redes sociodigitales podemos generar contenidos que puedan ayudarnos a la divulgación de estos aprenderes, de estas prácticas colectivas. Y bueno, y eso, o sea, compartirles un poco el esquema preliminar, el capitulado que estamos planteando y que, bueno, estamos en proceso de construcción todavía. Bueno, obvio, la introducción. En el capítulo 1 estaríamos hablando del marco conceptual, que, bueno, es la definición de la sistematización de experiencias y la educación popular, porque, bueno, la sistematización de experiencias es un concepto que viene de la educación popular, las acciones comunitarias como construcción social y que, bueno, forman parte de esta
como nueva relato que más o menos esbozábamos más arriba, que era como otra forma de definir a los movimientos sociales o a los movimientos de masas. El diario personal de campo de organización como herramienta para la investigación de los procesos sociales, el periodismo desde la crónica, la entrevista y desde su función social, no solamente informadora, sino formadora, educativa, e ideológica, y la comunicación a través del establecimiento del paradigma de la verdad y la verosimilitud y la masificación de la información para la sistematización de acciones comunitarias, la hermenéutica y el análisis de contenido como enfoques también para esta sistematización. Bueno, todo ello entraría como parte del marco conceptual. El marco histórico, bueno, que consideramos que es como importante también destacar, porque se hace importante llevar a cabo trabajos de este tipo, y es precisamente porque la colonización trajo consigo un borrado masivo de nuestros pueblos y por ende de nuestra genealogía, de nuestra propia historia, ¿no? La oralidad como forma de resistencia anticolonial y el rescate de esa oralidad para los tiempos futuros. La escritura como práctica justamente para rescatar la oralidad y la dialéctica como esencia de la acción comunitaria. Finalmente, bueno, en el capítulo 3, hacer la propuesta metodológica que, bueno, nosotros hasta ahora hemos planteado como un diario, que empezaría como un diario personal y terminaría a partir de la integración de varios diarios personales, en la integración de un diario de organización y en última instancia de un diario colectivo, ¿no? Y justamente transitar del saber individual al saber colectivo, ¿no? Y a la colectivización del conocimiento. Y bueno, eso sería como lo que tenemos hasta ahora. Gracias. ¿Preguntas? Comentarios, dudas. Aparentemente tuvimos éxito. Pues podemos profundizar. No sé si Pedro nos estará escuchando, o Casiel, o si algún compañero o compañera. ¿Ah? ¿Se escucha mi voz? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. No sé, me gustaría comentar un momento, si me escuchan, porque tengo poquísima señal y se está yendo mucho la señal. Una primera cuestión es que parte de ese proceso puede ser el análisis de qué pasó ahora en el... Ay, ya no escuchamos. Uy, qué lástima que haya problemas con la señal. Debilidades y... Doctor, no se escucha ¿no nada. se escucha nada? Es que ahora mismo sí, pero todo lo que estabas diciendo... No, ¿ahorita se oye? Ahí sí. Ahora mismo sí. A ver, vamos a intentarle. Decía yo que en el proceso podrían revisar qué pasó con la metodología de la UAM para hacer la historia del frente, porque de alguna manera es una recuperación desde las organizaciones y tienen mucho tiempo haciendo metodología. Otra es de los procesos de la teología de la liberación, que se practica mucho el sistema del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La otra es que, aunque no es exactamente, pero sí sería bueno revisar los planteamientos de la investigación-acción
que ha sido muy importante en México y en gran parte de América Latina. Y bueno, como el proceso así totalmente colectivo, pues es prácticamente imposible. Una práctica también es como encontrar lo que se llama los granos de oro, ¿no? O sea, las personas que son particularmente síntesis del movimiento y que pueden aportar y tejer redes, ¿no? Ujú. Y creo que en el arranque del trabajo podrían hacer primero el análisis de propuestas que hay y de ahí partir. Y de los diarios en la red de coversidades donde estamos nosotros como CIET, se practicó esto de redactar diarios, ¿no? Eh, como en grupos y comentar y leer en Shukaguay, que es una red sudamericana, y parece que fue muy exitoso ese proceso. A ver si los conecto con una compañera que estuvo en esa dinámica, porque podrían darles ideas interesantes. Nada más, gracias. Quien sea Gra- tome la palabra, porque yo estoy pelas. Sí, bueno, justamente, y ya que hablabas del tema de los granos, encontrar los granos de oro, pues bueno, desde luego que una de las pretensiones, a lo mejor, pues más, o más, no, pretensiones, no, una de las limitaciones, a lo mejor que puede encontrar, sobre todo una propuesta así, es pues justamente esa, ¿no? Que muchas veces no todas y todos compartimos a lo mejor los mismos pisos políticos o incluso otras limitaciones recursivas, ¿no? A lo mejor de tiempo, a lo mejor de disposición, a lo mejor de muchas cosas. Y justamente lo que estábamos explorando, lo que era como necesario también y veíamos necesario explorar, era pues justo cómo se crea un grupo de personas que puedan llevar a cabo este ejercicio durante a lo mejor en un primer ejercicio, durante una temporalidad determinada, ¿no? No sé, yo pienso a lo mejor en un año, que también yo no sé si a lo mejor a la hora de llevar a cabo este ejercicio, como usualmente sucede, pues finalmente terminan modificándose ciertos pormenores de la investigación, ¿no? Pero sí considerábamos que era importante también pues justo eso, ir estableciendo, o sea, mirar también las limitaciones que a la hora de la práctica puede tener la aplicación de una metodología así y tratar de resolverlas, pues justo eso, con un grupo, ¿no? A lo mejor bueno, un grupo focal, por ejemplo, o una comisión en otras palabras o algo así, ¿no? Un grupo de estudio. Uh-huh. Sobre todo porque al plantearnos la sistematización de un movimiento social y que este no es uniforme y que de hecho tiene como una vida y está en cambio, tenemos que plantearnos a la hora de la sistematización qué queremos sistematizar, la experiencia de en conjunto, determinadas acciones, una actividad en un periodo determinado. Bueno, aquí el chiste es a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de movimientos sociales que evolucionan a través de la historia y que llevan, por ejemplo, como un ejemplo práctico, el Frente, que lleva más de 3 décadas de vida, pues claro que ha tenido una evolución y tratar de sistematizar esta historia, bueno, pues es un proceso, requiere de un planteamiento de sistematización más grande, pero efectivamente habría que encontrar elementos de diferentes metodologías, por eso recurre a diferentes metodologías, ya sea desde la educación popular hasta, bueno, otros temas. Entonces, desde esta perspectiva y desde muchas disciplinas, podemos hacer un análisis del proceso activo, del proceso de la acción colectiva, para poder generar de ahí, reconstruirla, hacer una reflexión analítica de esta acción y después de interpretarla y comprenderla, obtener esos conocimientos que nos permitan transmitir la experiencia, y sistematizar este conocimiento para transmitirlo. Gracias. Gracias. Alguien que quiera tomar la palabra, tómenla simplemente, ¿eh?
Ustedes mismos, Pamela y Gerardo, ustedes guíen la sesión. Sí. Pues habría que contemplar los problemas. Sí, bueno, otra de las problemáticas bueno, que eventualmente tendremos que resolver, digamos, en esta búsqueda o en esta revisión de metodologías, es justamente, bueno, responder a lo mejor en un primer momento qué es lo que queremos sistematizar, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que nosotros podemos plantear diversos objetivos particulares, ahora, a lo mejor como en esta labor de escritorio, finalmente estos tendrán que modificarse en función del tiempo, de la coyuntura, de los personajes, de los actores o de las actoras que participen en la aplicación de esta metodología, la aplicación práctica de esta metodología, ¿no? Porque nosotros a lo mejor ahorita podríamos decir que queremos provocar la democratización del conocimiento, ¿no? De la generación de conocimiento. Es decir, llevarla de la verticalidad a la horizontalidad. Sin embargo, bueno, también es cierto que hay otros ejes también que se tienen que mirar a la hora de poner en práctica esta metodología. Por ejemplo, la temporalidad. Es decir, si lo que nosotros en un primer ejercicio decidimos es hacer, bueno, a lo mejor justo esto, una memoria histórica, entonces tendríamos que llamar a compañeros y compañeras de mayor edad que han estado presentes en el inicio por ejemplo, en el caso del frente, ¿no? Un ejercicio, un ejemplo, bueno, práctico. En el caso del frente, bueno, son compañeros y compañeras fundadores o fundadoras, ¿no? Que vivieron incluso desde antes de que se fundara como tal el Frente Popular Francisco Villa, a lo mejor la acción comunitaria estudiantil, ¿no? Desde entonces. Es decir, claro que cada una de estas puestas en práctica tienen que responder a una pregunta específica, porque en función de ella es como se van a ir adaptando las propias herramientas de las diversas ciencias sociales a ella, ¿no? Entonces, claro que, bueno, la razón por la que nosotros proponíamos que fuera una especie de diario, o sea, no una especie, sino que se conformara como un diario, es porque desde el relato personal de experiencias, digamos que se notan las diversas lógicas y dinámicas que confluyen en una misma identidad colectiva o comunitaria, ¿no? Por eso decimos que como entidades vivas, las organizaciones, por ejemplo, o las acciones comunitarias, pues son dialécticas, están en constante cambio, en constante transformación, en constante evolución, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la propia caracterización de quienes le dan, de las personas que le dan vida, cambia, se modifica, ¿no? Y muchas veces a lo mejor madura y a lo mejor recientemente decíamos, ¿no? Que hay que estar dando como saltos cualitativos, o sea, si uno mira en retrospectiva, las acciones comunitarias suelen darse a través de, o cuando más se les nota es cuando protagonizan cambios cualitativos, ¿no? Cambios históricos cualitativos. Pero eso no quiere decir que los cambios cualitativos no estén conformados por cambios cuantitativos, ¿no? Entonces, todo ello, o sea, para poder entender finalmente a lo que llegamos también es que tenemos que comprender la complejidad de las acciones comunitarias, que en estas convergen individualidades que están unidas por un objetivo común, que es una identidad, ¿no? Entonces, creo que una forma finalmente de llegar a comprender o al menos de visualizar o de dimensionar un poco más la complejidad de las acciones comunitarias o de los movimientos sociales y de las propias organizaciones que le dan vida a las acciones comunitarias, pues es a partir del saber de lo individual, ¿no? Primero de la individualidad. Bueno, dice Pedro, en ciencias de la complejidad, particularmente en teoría de sistemas dinámicos, se ve el proceso, solo que requiere muchísimo esfuerzo. Si me mandan lo que expusieron con más tiempo y detalle, les puedo hacer otros comentarios. Claro que sí, sí, Pedro, te lo hacemos llegar. Entonces,
Sí, creo que el compañero Julio César Vigueras tiene levantada la mano. Adelante. Buenas noches, compañeros. Estoy escuchando con atención la ponencia. Pues yo creo que la mayoría que estamos acá hemos convivido, fortalecido algunos movimientos, hemos participado en los procesos electorales. Hoy en día, para tener una medición, para iniciar un proceso o un proceso político electoral, tan de moda ahorita las encuestas. De alguna forma, el inicio de una investigación para llegar a una imagen, a un proceso, a un movimiento, pues como ustedes lo comentaban, generar preguntas sistematizadas, concretas y demás, ¿no? Yo, pues, ahorita me acordaba cuando estaba en el proceso de la licenciatura en Ciencias Políticas, pues nos hacían énfasis en ver las estadísticas, ¿no? A lo largo de toda la carrera, pues siempre tuvimos esa situación estadística, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué tan profundo o qué tan, eh, tan concretas o científicamente el elaborar una encuesta antes de hacer un proyecto, o en este caso, determinar si el movimiento social, como tú lo manejabas, fue el correcto, el actuar, ¿no? O sea, en esas situaciones. Hoy ves que pues, están de moda que la consulta Mitofsky, la consulta, etcétera, etcétera. Y he tratado de entender esas encuestas, pero pues a veces no es no me es favorable a veces lo que arrojan esas encuestas, ¿no? Nosotros en la propia experiencia pues hemos salido a campo a determinar esa situación, pero yo creo que en la realidad no es como tal, ¿no? Porque al final del cabo el encuestador pues hace un trabajo a favor de, ¿no? O sea, esa es la manera, o como lo queramos interpretar nosotros, ¿no? Y pues mi pregunta es esa, ¿qué tan favorable pues hacer es un ejercicio como tal, ¿no? Sí, está excelente esta perspectiva porque sí lo vemos cuando hablamos de de metodología y necesitamos tener una acción en específica como es una relatoría. Bueno, lo que buscamos es una metodología que tenga esta cualidad, esta característica cualitativa, ¿no? Que no nada más anote por anotar, como en los encuestadores, que llenen circulitos por llenar. Entonces, cuando hablamos de metodología y con esta perspectiva cualitativa, las fuentes orales, tanto con estos fines que son para la relatoría de los movimientos sociales, como para el ejemplo que das, que es una encuesta, las fuentes orales son súper importantes porque ellas, estos miembros ciudadanos, van a constituir estas referencias simbólicas, interpretativas de la acción colectiva de los movimientos sociales o de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las encuestas, si nosotros pudiéramos hacer encuestas de profundidad en donde nos acercamos con el ciudadano y podemos platicar con ellos y abiertos o teniendo referencias de valor, podríamos profundizar en qué es lo que nos está comentando, no solamente llenar un circulito por llenar. Usted conoce a este individuo, pues te va a decir sí, pero ¿de qué manera lo conoce? Tratar de elaborar una encuesta que llegue a identificar no solamente que lo conoce, sino cómo lo conoce, si es positivo o negativo, pues requiere más dinero, requiere más conocimiento y requiere más tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, las encuestas, Mitofsky, todas estas que salen, son dudosas ya cuando uno las analiza críticamente, cómo hicieron para determinar la intención del voto cuando tú sales a la calle y escuchas otra cosa completamente diferente, ¿no?
Y se da el fenómeno de, por ejemplo, cuando estaban las encuestas, cuando antes de que ganara López Obrador, estaba al revés los números, ¿no? Y fue hasta que se da la elección en donde, ¿qué pasó? Los números no coincidían, ¿no? Entonces ahí, que ellos le llaman el error, ¿cómo le llaman? El índice de error, pues nos damos cuenta de que no era correcto la indicación que daba, ¿no? Bueno, eso creo, bueno. No, bueno, sí, claro. Creo que como decía, las, las características cualitativas de un análisis son posteriores a la caracterización cuantitativa de ese análisis, ¿no? Creo que las encuestas proveen información cuantitativa que a partir de la interpretación crítica de ellas, pueden llegar a proveer información cualitativa, ¿no? Que por supuesto que es importante lo cuantitativo, ¿no? Porque finalmente, como decía, los grandes cambios cualitativos se dan por la suma de muchas características cuantitativas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y en este sentido, por ejemplo, la propuesta metodológica para que estamos proponiendo, lo que busca es, estamos revisando las diversas metodologías de la sistematización que existen, y existen, por ejemplo, en las ciencias sociales y, por ejemplo, en antropología, ¿no? Pero lo que estamos también buscando es que no sean exteriores, no sean elementos exteriores a estas acciones comunitarias, sino que sean desde adentro, que los relatores sean ellos mismos que reconstruyan sus experiencias desde adentro y ellos mismos sean quienes analicen y sistematicen, analicen y después divulguen esta información. Adelante, Pedro, que tiene la manita arriba. Y les ponía esto de la chacana del corazonar, un libro bastante reciente de Patricio Guerrero. Yo creo que les inspiraría muchísimo porque justamente él trata de ver el movimiento vivo y desde las personas actoras de los movimientos sociales, con la enorme complejidad de que trata de verlo desde la raíz andina, ¿no? Entonces, mañana mismo que tenga yo ya señal que llegue a la ciudad, se los mando porque además es muy bello el libro y tiene un alcance poético increíble, pero es pues un personaje, digamos, del movimiento de la epistemología del sur muy relevante de estos últimos años, ¿no? Él lo hace desde la matriz andina, ¿no? Entonces plantea por eso la chacana y los 4 conceptos nucleares desde los cuales armar, pero justamente él habla de no basarse en la ciencia tradicional occidental, sino mirar los procesos y dar igual valor a los teóricos que a Juanita Pérez, que hace las mantas para la huelga, ¿sí? Entonces es súper interesante y súper poderosa esa propuesta. Entonces mañana se las mando yo a dar ideas. Claro, muchas gracias, Pedro. Sí, por supuesto que ahora mismo me hacías recordar que justamente una de las motivaciones para hacer este trabajo, pues es justamente darle voz a los conocimientos, a los saberes, a las vivencias, a la oralidad que desde nuestros territorios constituyen fuente de conocimiento y fuente de saberes, ¿no? Porque, bueno, pensaba, por ejemplo, en la historia hegemónica, la que se nos enseña desde las instituciones formales y cómo estas han legitimado relatos en los que se borra
se matiza, se censura la historia de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, creo también, y por eso decíamos que este trabajo pretende no solamente proveer herramientas para conocer la historia pasada, que es importante, que finalmente importa detenernos a mirar de dónde venimos y qué hemos hecho, a lo mejor no directamente nosotros, sino a través de nuestros ancestros y ancestras, sino a partir de esa reflexión crítica, generar nuevos conocimientos que nos lleven finalmente a reivindicaciones, pues emancipadoras, ¿no? Entonces, pues creo que ese es uno como de los objetivos que tenemos, ¿no? Con este trabajo, finalmente rescatar también de la oralidad, porque además muchas veces las acciones comunitarias encarnadas en las organizaciones sociales, pues no, muchas veces no tienen como ¿cómo decirlo? O sea, muchas veces sus propias dinámicas que son tan cambiantes, que son tan convulsas por momentos, que son tan rápidas por momentos, requieren de detenerse un momento para hacer una autocrítica, para hacer una autorreflexión, una autocrítica y generar nuevos saberes, ¿no? Que nos lleven a reorientar el rumbo, porque además eso es necesario también. O sea, leía yo, que creer que los movimientos sociales responden así a una línea recta, pues es una mirada en realidad como justo esto, ¿no? Una tendencia masificadora que dice, bueno, movimiento social de izquierda, revolución, socialista, rojo, punto, va para allá. Y ya, ¿no? Y entramos como todos en el mismo saco. Pero esa mirada masificadora lo que hace es diluir la diversidad y la pluralidad, los propios reflujos y las contradicciones que convergen en una organización o en una acción comunitaria, ¿no? Y pensar también que los movimientos o que las acciones comunitarias giran en torno al sentido de unidad, también es equivocado, porque en todo caso la unidad hay que entenderla como resultado de un proceso de culturización que genera identidad, y esa identidad es la que genera unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ahí como varias reflexiones que consideramos importantes ir anotando en este trabajo con el propósito de que haya un ejercicio de crítica, de reflexión y de fortalecimiento de nuestros propios procesos dialécticos, de nuestros propios procesos de práctica política, para pronto, ¿no? Bueno, no sé si algún otro compañero o compañera quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda, algún comentario, alguna aportación, observación que quiera hacer, o si quieren compartirnos, no sé, sus impresiones sobre lo que hemos expuesto hasta ahora, por favor. ¿No? ¿Nadie? Bueno, y esto que decía Pedro también sobre encontrar los granos de oro dentro de nuestras organizaciones, pues justo sí es importante. A lo mejor yo no lo definiría propiamente como los granos de oro, pero sí pensar que la puesta en marcha o la aplicación de estas metodologías, en tanto que requiere un alto grado de compromiso y de paciencia incluso para hacer esta práctica de sistematización de experiencias, pues desde luego que tiene que llevarse a cabo pues bueno, por compañeros y compañeras, camaradas que decidan, digamos, revisar en primer momento, porque además creo que ese es otro de los elementos que nos ha llevado como a
plantear también la transdisciplinariedad de esta propuesta metodológica, y es que hay distintos enfoques o distintas lentes a través de las cuales planteamos que se tiene que hacer la sistematización. Y una de esas es la comunicación o el aspecto comunicacional. La comunicación tiene 3 niveles, ¿no? O sí, se ejerce en 3 niveles. El primero es el intrapersonal, que se resumiría al diálogo que una tiene consigo misma, al interior de nosotras y de nosotros, que es donde además creo que se da, donde, por ejemplo, el proceso de deconstrucción se da en primer lugar, ¿no? Para la deconstrucción de las grandes estructuras sociales, hay que empezar primero por la deconstrucción de nuestras propias estructuras internas, ¿no? Que responden a la moral con la que fuimos socializados o socializadas. Entonces, esta propuesta de sistematización de experiencias pasa por ese primer nivel, ¿no? En que la persona que está llevando a cabo esa sistematización entra en un proceso de deconstrucción que se tiene que reflejar en ese diario, en ese registro que va a hacer. El siguiente nivel de comunicación es el de la comunicación interpersonal, que esta podría traducirse a la comunicación que se tiene con nuestros iguales o con nuestros interlocutores o interlocutoras inmediatos o inmediatas, ¿no? A lo mejor nuestros compañeros de lucha más cercanos, nuestras propias familias o nuestros propios compañeros y compañeras de vida, que muchas veces los compañeros y compañeras de vida suelen ser también compañeros y compañeras de lucha, ¿no? Entonces, que además muchas veces también las dinámicas familiares están circunscritas a la lucha o a las resistencias que hacemos, a las luchas y resistencias políticas que hacemos, ¿no? Entonces, ese segundo nivel de comunicación es el diálogo con nuestros y nuestras cercanos y cercanas, y eso también se tiene que escribir. ¿Cuál es la retroalimentación que obtenemos de nuestro entorno cercano? Y el último nivel de comunicación es el masivo o el colectivo, que bueno, desde luego tiene que ver ya con otras, con otras interlocuciones mucho más a grande escala, ¿no? Que puede ser con compañeros y compañeras de otro cantón, por ejemplo, de otras organizaciones, de otros movimientos, de otros países, incluso espacios como este, ¿no? Que son transfronterizos en términos de geografías, ¿cómo se da esa retroalimentación? ¿Qué obtenemos de ellos o de ellas? Y nosotras y nosotros, nuestras experiencias, ¿cómo pueden servirles a ellos o a ellas? Y todo eso se tiene que condensar en esa sistematización, porque eso es lo que va moldeando la propia, pues digamos así, personalidad de las acciones comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, por eso insistíamos también en la importancia de la transdisciplinariedad. Incluso, por ejemplo, desde la psicología también se lleva a cabo como una forma de análisis el diario personal, ¿no? Para revisar nuestras conductas más primarias, a lo mejor, nuestros defectos de personalidad y, bueno, otra serie de cosas, pero que para el caso de este trabajo podríamos estar trasladando justamente porque desde la individualidad, desde donde empieza a gestarse el proceso de deconstrucción, de descolonización, de lucha y de resistencia políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como en términos generales, no sé si tengas otro elemento que agregar. Pues dentro de este proceso de análisis que nos llevó a generar estos objetivos, habría que ver una cosa, que es que cuando, por ejemplo, la academia o los saberes hegemónicos pierden valía o pierden esta característica de autoridad, es cuando los saberes alternativos tienen un auge, y es un auge diferente. Y no con esto estoy diciendo que pues, hoy jueves 1 de diciembre surgió esta perspectiva, y quisiera con esto compartirles una cita de... Ay, déjenme lo encuentro.
de Paulo Freire, que dice así: en definitiva, una mejor comprensión de la realidad es condición necesaria para la producción de prácticas alternativas o para mejorarlas. Solo así, aprendiendo y reaprendiendo a leer el mundo, los seres humanos tienen la oportunidad de imprimirle sentido y orientar la transformación o las transformaciones, de construir la historia y de reescribir la realidad. Freire en 1978. Ujú. Y bueno, justo creo que la práctica de la sistematización de experiencias es una invitación también a a hacerle frente, a resistir, a hacerle frente a las estructuras hegemónicas de poder que históricamente han tendido a borrarnos, a censurarnos, a marginarnos, a excluirnos de nuestros propios territorios. Y cuando me refiero a territorios, no solo hablo de la geografía, hablo también de nuestros cuerpos, de la historia, que también son territorios vivos, ¿no? Entonces, justo esta propuesta tiene también como otro objetivo, pues justo eso, contribuir a las luchas de resistencia que hacemos ahora como en resistencia, pero que eventual e inevitablemente habrán de convertirse en una verdad hegemónica, no porque lo digamos nosotras o nosotros, sino porque hemos visto que las condiciones materiales a las que obligan los sistemas de opresión y de explotación capitalista, colonialista, racista, patriarcal, no son sostenibles en el largo tiempo, ¿no? Entonces, eventualmente, en algún punto de la historia, yo esperaría llegar a ver eso, pero bueno, lo dudo un poco, pero bueno, nuestra verdad, que es la verdad de los pueblos, que es la verdad del bien común, que es la verdad del buen vivir, que es la verdad de nuestros ancestros y ancestras, que es una verdad libertadora y emancipadora de hombres y mujeres, tendrá que ser hegemónica. Y entonces, cuando esa verdad sea hegemónica, cuando esa realidad sea una verdad, entonces habremos de hacer una revisión histórica en la que estaremos todas y todos, ¿no? Y la invitación en realidad es a ello, a que lleguemos a la sistematización de experiencias como una forma de legar nuestra lucha en este momento, ¿no? Y sobre todo porque esta perspectiva lo que hace, más allá de volverse hegemónica, es justamente eso, a generar una resistencia a lo hegemónico. ¿Y qué genera eso? Una concepción de que la realidad es transformable, la realidad no es la que siempre nos socializaron. Y con esta concepción que podemos extraer de los relatos de la sistematización de las acciones comunitarias transformadoras, lo que podemos hacer es que los actores puedan liberarse, los actores ya sea de estas acciones comunitarias y actoras, perdón, de estas acciones comunitarias puedan liberarse de preconcepciones, ya sean socializadas, adquiridas por una cultura capitalista, códigos morales, éticos, religiosos, culturales, etcétera, y se puedan abrir a la posibilidad de existir. Ese sería como un peldaño aspiracionista gigantesco, pero utópico, pero que finalmente si hacemos una reflexión de, por ejemplo, el buen vivir, es una aspiración de nuestros pueblos indígenas que se contrapone al capitalismo, a las lógicas capitalistas, y que no por eso no sean posibles, al contrario, son una posibilidad y bueno, etcétera. Bueno, no sé, compañeras o compañeros, si tengan, no sé, algún comentario que hacer. No sé si Pedro o Casiel estén por ahí. Sí, parece que sí tengo. Ay, no escuchamos. ¿No se escucha?
Ahora Ahí está. mismo sí, ahora sí. Pues ustedes cierren la sesión cuando crean pertinente, porque yo se me está yendo muchísimo la señal, aunque a veces se vea mi cuadrito, no hay señal, ¿no? Yo de mi parte, pues espero ahí que me manden y ya hacer observaciones con más calma y detalle, ¿no? Claro, sí. Pues compañeras y compañeros, no sé si nadie tiene algún comentario, observación, pregunta, duda que hacer, pues estaríamos terminando la sesión de hoy agradeciéndoles pues su participación, agradeciéndoles su asistencia, disculpándonos también con el CIET y con el profe Pedro por el retraso que hemos tenido en la elaboración de nuestro proyecto, que no ha sido voluntario, sino producto de una dinámica de trabajo un poco absorbente, pero bueno, pues estamos ahí pendientes. De estas acciones comunitarias intensas Sí, para transformar nuestra realidad y la de nuestros compañeros y compañeras. así es. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, si no hay más, les agradecemos. Y pues nos vemos el próximo sábado a las 8. Pues gracias a todos, gracias a todas y nos vemos el sábado. Es una sesión intensa, probablemente haya 3 sesiones. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, compañeros.